situación tan precaria en la cual se encuentra nuestra infancia en Venezuela. Estamos hablando de niños pues, que no tienen la adecuada alimentación proteica en su dieta, en más de un 65-66% de la población de los niños de Venezuela. Muchos niños fuera del sistema escolar. Según las cifras de la UNICEF, 1 de cada 10 niños de Venezuela están fuera del sistema escolar. Muchos otros niños que tienen que estar incorporados lamentablemente a la economía informal, porque lamentablemente sus padres no tienen la oportunidad de mantenerlos en el colegio, sino que necesitan pues esa mano de obra para poder generar recursos, para poder mantener a sus familias. También nos referimos al tema de la situación de las plantas físicas de las escuelas y exhortamos a las autoridades nacionales, regionales y municipales, a quien competa, a poner la educación, a poner los niños como una prioridad absoluta en nuestra Venezuela. Esa es la posición de Fuerza Vecinal. La posición de Fuerza Vecinal siempre va a ser de protección a los niños. Un niño feliz y sano va a ser un adulto feliz y sano. Ellos son la esperanza de Venezuela, ellos son el futuro de Venezuela, y la Venezuela que estamos proyectando desde Fuerza Vecinal tiene que ser una Venezuela de gente decente, trabajadora, educada, formada y sobre todo que ame profundamente nuestro país. Y seguimos trabajando, seguimos exhortando a las autoridades y seguimos elevando la voz de quienes no tienen voz. Por ejemplo, hay un tema también que nos preocupa mucho, el tema de las diásporas, la diáspora pues, de los maestros en Venezuela. Es lamentable como hay muchos niños que están fuera de las clases regulares porque sus planteles educativos no tienen los maestros y los profesores en los planteles, porque tuvieron que lamentablemente incluso hasta irse del país para poder mandar recursos a Venezuela para que sus hijos y su familia vivan con dignidad. Son cosas que están sucediendo en nuestra infancia. El tema de la salud también, la precariedad en el tema de salud de los niños, sin planes oftalmológicos, dermatológicos, pediátricos, sin planes de vacunación, y el tema de la vivienda obviamente, que están en condiciones precarias. Nosotros seguimos recorriendo no solamente la Miranda profunda, la Venezuela profunda, y estamos determinando las prioridades, y muy pronto tenemos en Fuerza Vecinal un proyecto que va a marcar pauta de educación para nuestros niños en Venezuela. Dirigente, en una sola idea, ¿cuál es la propuesta o cuál es el aporte de Fuerza Vecinal con respecto a todo lo que usted está planteando el día de hoy? Primero que todo, que se cumpla nuestra Constitución, que no sea letra muerta. La Constitución está muy bien delimitada en cuanto al tema de la protección de los niños. Requerimos que haya respeto, tolerancia, protección, que se respeten sus derechos humanos, que tengan la posibilidad de formarse, de educarse, de tener una formación extracurricular con el área deportiva, en el área cultural. Son las cosas que va a exhortar y que va a elevar la voz Fuerza Vecinal. Le vamos a presionar de nuestras instancias y, por supuesto, en donde somos gobierno, las 30 alcaldías y en la gobernación, la educación y la protección de la infancia es prioridad número 1. Bien, muchísimas gracias. Eran declaraciones de David Uzcategui, él es líder nacional del partido Fuerza Vecinal. El día de hoy ellos ofrecieron una rueda de prensa presentando pues al país una serie de temas con respecto a la vulnerabilidad del niño, la niña y el adolescente en territorio venezolano. Pues también ellos presentaron su aporte y propuestas por parte de esta tolda política para mejorar esta situación que hoy informaron. Pues nosotros vamos a continuar en vivo y directo, por supuesto, más adelante con otra información desde Fuerza Vecinal. Por lo pronto vamos a devolver el contacto al estudio de Noticias Globovisión. Gracias a nuestra compañera Michelle Ágreda por el reporte. Seguimos con más noticias, Daniela. Así es, Bernardo. Nos vamos ahora a otro punto de nuestra ciudad capital, desde donde está nuestro compañero José Alejo Benítez, quien nos ofrece detalle de una jornada de hoy miércoles. José Alejo, feliz tarde, te escuchamos. Sí, efectivamente nos encontramos en la sede de Secodad porque esta organización ha ofrecido una rueda de prensa al país en el que hablaron sobre la situación de la fibrosis quística en niños y adolescentes y el problema de los medicamentos para tratar esta enfermedad. Vamos a conversar con Carlos Trapani para que nos cuente un poco qué le exigen a las autoridades competentes y cuál es el problema persistente con respecto a los medicamentos. Bienvenido. Fíjate, el día de hoy nos hacemos solidarios con un grupo de familias que exigen el acceso a medicamentos para los niños con fibrosis quística. Desde el 8 de julio del año 2004 hay una sentencia emanada por el Tribunal de Protección del Niño de Caracas que ordena al Ministerio de Salud la entrega de estos medicamentos. A partir de esta sentencia, el Ministerio de Salud en el año 2005 crea el Programa Nacional de Fibrosis Quística, pero estos niños tienen más de 10 años que no reciben los medicamentos. Estamos hablando de antibióticos de amplio espectro, estamos hablando de enzimas pancreáticas,
tratamientos para las afecciones pulmonares que no reciben. Y al no recibir estos medicamentos hay una seria amenaza a la vida y a la salud de estos niños. ¿Qué se exige el día de hoy? El cumplimiento de la sentencia, que se rinda cuenta sobre el funcionamiento del Programa Nacional de Fibrosis Quística y que se cuente con espacios de participación de la familia que garantice dar soluciones sostenidas y de calidad a estos niños. ¿Tienen alguna cifra de cuántos niños aproximadamente sufren de esta enfermedad en el país? El grupo de familiares que nos acompaña el día de hoy, estamos hablando de 166 casos de niños y adolescentes con fibrosis quística diagnosticados. También hacemos un llamado de atención sobre los procesos de diagnóstico, porque pueden existir niños con infecciones pulmonares y pasan desapercibidas sin ser fibrosis quística. Entonces, 166 casos, pero bueno, importantes los esfuerzos de sensibilización, de información y de diagnóstico sobre esta enfermedad. Cuéntenos rápidamente cuáles han sido las respuestas que le han dado las autoridades competentes con respecto a este caso. Fíjate, las madres han consignado cartas en el Ministerio de Salud, en la Defensoría del Pueblo, y la respuesta es no tener respuesta. No han tenido alternativas, soluciones, planes, propuestas políticas que le permita garantizar el acceso a los medicamentos. Entonces, las omisiones ha sido la característica en este caso, y lo que exigen las madres es que cada niño tenga acceso a medicamentos de calidad de forma oportuna y gratuita. Muchas gracias. Eran palabras de Carlos Trapani, coordinador general de Secodad, quien decía que aproximadamente 166 niños y adolescentes sufren de fibrosis quística en todo el país, y también le exige a las autoridades competentes que lo ayuden con los medicamentos para tratar esta enfermedad. Ese es el aporte que tenemos y regresamos el pase al estudio de noticias Globovisión. Adelante. José Alejo, muchísimas importante de mantenimiento, hay que hacer un trabajo importante de asfaltado y de esta manera pues disminuir los accidentes de tránsito. Fíjate que Protección Civil y Emergencia Los Alias en su segunda semana de operaciones acá en el municipio reportaron 5 accidentes, todos en el kilómetro 14, y la causa evidentemente es el estado de la vialidad. Por otra parte, Laya destacó que continúan las fallas en la distribución de agua potable y los cortes de servicio eléctrico, afectando a los habitantes del municipio Los Alias. Las declaraciones las ofreció durante el acto de reconocimiento de defensores de derechos humanos, abogados, periodistas y medios de comunicación realizado en el Teatro Vidal González de San Antonio de los Altos. En otros temas les comentamos que fuentes militares han confirmado el fallecimiento de un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana por heridas de arma de fuego, esto durante un enfrentamiento con secuestradores que operan en la vía. Foro de Data Análisis, donde justamente pues se está analizando la situación actual del país. Giselle. Hola, sí, buenas tardes en el estudio y a todos los que sintonizan Noticias Globovisión. Esta hora sí es el contacto, lo hacemos para conversar con el socio director de Data Análisis, José Gil Yepes. Y esto es a propósito de que se realizó un foro para actualizar los modelos de negocios y también los resultados de la encuesta multisectorial empresarial para competir en el mercado. Señor Yepes, bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias por este contacto. Mira, sí, Data Análisis organizó un evento, un seminario sobre las metodologías para actualizar los modelos de negocio, que obviamente tantos cambios en el entorno antes y después de la pandemia obligan a estar permanentemente revisando las características, el posicionamiento estratégico mediante el cual cada empresa está compitiendo en el mercado. Tratas de diferenciarte, pero de todas maneras siempre se van a copiar las estrategias exitosas y vas a tener que volverte a diferenciar, es decir, vas a estar en una permanente actualización del modelo de negocio. Ahí dimos varias herramientas, fundamentalmente la necesidad de no solamente analizar el entorno macroeconómico político, sino también la cadena sectorial, el mercado y la organización interna, que también tiene que adecuarse a las estrategias que tú adoptes. Y por otro lado, están todas las estrategias de mercadeo que destacó mi socio Carlos Jiménez y que vienen a ser específicamente mecanismos mediante los cuales puedes diferenciar tu negocio y ponerlo a tener una mayor rentabilidad. Entonces, y dentro de todo esto presentamos muchos resultados de la encuesta multisectorial empresarial de escenarios Data Análisis, en la cual nos sirve para medir mercados entre empresas, lo que llamamos B2B, business to business, y eso pues esa encuesta se está convirtiendo en una gran herramienta para medir esos mercados y por otro lado para identificar cuáles son las mejores prácticas, las mejores estrategias que está utilizando las diferentes empresas en los diferentes sectores de la economía para adaptarse a las nuevas condiciones que permanentemente surgen en un mundo tan
cambiante y tan convulsionado. Bien, eran declaraciones del socio director de Data Analysis, José Gil Yepes. Él presentaba una actualización de los modelos de negocio y estrategias de mercado y también sobre los resultados de la encuesta multisectorial empresarial, la cual arroja entre sus resultados que el 20% de las empresas se encuentra exportando y que más del 60% de las empresas manifestó haber incrementado sus ventas. Este es nuestro aporte para Noticias Globovisión esta hora y con ello devolvemos el pase al estudio. Económica, como siempre, nuestra compañera Giselle Quintana. Vamos a revisar ahora en materia de salud cuáles son algunos de esos mitos y realidades sobre la variante Omicron. Las pruebas actuales de COVID-19 detectan la variante Omicron. Verdadero. Tanto las pruebas PCR como las pruebas rápidas de antígenos detectan la infección por COVID-19, incluida la variante Omicron. ¿Son los niños más propensos a contraer la variante Omicron? Falso. La variante Omicron es la más contagiosa hasta la fecha para todos los grupos de edad, incluidos los adultos y los niños. Haberse contagiado previamente con la COVID-19 evita el contagio de la variante Omicron. Falso. Si ya tuviste coronavirus anteriormente, es posible que Omicron pueda reinfectarte. Las vacunas contra la COVID-19 son efectivas frente a la variante Omicron. Verdadero. Las vacunas contra el SARS-CoV-2, aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, siguen siendo muy efectivas para prevenir enfermedades graves y la muerte, incluso en el caso de la variante Omicron. Y de esta forma hacemos nuestra primera pausa en la emisión meridiana de Noticias Globovisión. Les recordamos que si hay alguno de estos temas que particularmente le interesa, puede ampliarlo visitando www.globovision.com y para estar en contacto con nosotros a través de las redes de la casa @Globovisión, @Bernardo Luzardo y @Daniela Bielman. La pausa es breve, ya regresamos.